Buen día, profesor Frei Estrada, profesor Romel Lobo. Mi nombre es Fernando Orellana, soy del segundo año de electromecánica del ITE. Hoy les voy a hablar sobre lo que es un circuito mixto. Un circuito mixto es la combinación entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Qué significa esto? Que en nuestro circuito mixto tendremos componentes conectados en serie y también tendremos componentes conectadas en paralelo. Como pueden ver, en este circuito que montamos, conectamos dos lámparas en serie y conectamos una tercera lámpara en paralelo. Y esto a la hora de hacer mediciones nos va a dar unos resultados tanto peculiares que después vamos a analizar. En este circuito, primero que todo, cuando nosotros vayamos a trabajar hay que recordar siempre utilizar el equipo de protección personal, lo que son nuestros guantes, la gabacha, los burros, y vamos a proceder a equiparnos. Bueno, en este circuito, como había dicho, tenemos componentes conectados en serie y también componentes conectados en paralelo. Como pueden ver, vamos a pasar a hacer las conexiones, pero primero que nada vamos a explicar rápidamente este circuito. Tenemos con lo que es conectado de nuestro disyuntor, que sería como nuestra alimentación, nuestra fuente. Salimos desde nuestro disyuntor de un solo hacia lo que es nuestro interruptor. El interruptor que nosotros vamos a conectar. Vamos a proceder a conectarlo. Al salir de nuestro interruptor, vamos a salir hacia la primera lámpara. De esta lámpara, de un solo, aquí empalmamos porque ocupamos hacer la conexión en paralelo de la segunda. Entonces por esto aquí hay un empalme porque empezamos ya con la conexión de la segunda lámpara. Bueno, aquí hay un empalme. Este empalme, como había dicho, es para la conexión de la segunda lámpara. Y a la vez tenemos aquí lo que es la línea 1 que entra proveniente del interruptor, porque es un circuito en serie, entonces los componentes están conectados en sucesión. Y también tenemos la que sale va de un solo hasta la segunda lámpara, que esta lámpara también está conectada en serie. Entonces aquí vamos a proceder a atornillar los dos cables. Como había dicho, están conectados en serie, entonces este es un circuito que al ser interrumpido por cualquier componente, pues va a dejar de funcionar. Si alguna lámpara está mala, va a dejar de funcionar. Este comportamiento suele ser habitual en luces decorativas de Navidad, las que utilizamos en los árboles. Siempre nos fijamos de que si tenemos alguna lámpara mala, pues no va a funcionar todo lo que es todo el circuito, todas las luces. Hay que encontrar la lámpara mala y solucionar el error. Bueno, como sabemos, todo circuito en serie tiene que llevar un neutro. El neutro solo va a llegar siempre a una lámpara. Entonces salimos desde lo que es nuestra fuente y vamos a proceder a conectar un neutro. Porque aquí también, como estamos conectando la última lámpara en paralelo, ocupamos también sacar un neutro, porque cabe destacar que en los circuitos en paralelo se tiene lo que es una conexión individual de línea viva y línea neutra. Esto quiere decir que cada componente conectado en paralelo lleva su línea viva. Si es una lámpara, lleva su línea viva y también lleva su neutro. Entonces por eso va un empalme. Y vamos a proceder a conectar. Y bueno, de aquí ya tendríamos lo que es nuestro circuito montado. Vamos a proceder a lo que es a la revisión del circuito, a su funcionamiento y a las mediciones. Ok, vamos para comprobar el funcionamiento del circuito. Primero que nada vamos a activar el disyuntor. Activamos lo que es el disyuntor y procedemos a accionar lo que es el interruptor. Como pueden ver, obtenemos en las dos lámparas que están conectadas en serie, obtenemos lo que es diferente luminosidad, obtenemos un diferente brillo. ¿Esto por qué? Por la propiedad del circuito en serie. Las propiedades del circuito en serie dicen que el voltaje se va a dividir en cada uno de los componentes. Entonces aquí tendremos un voltaje y aquí tendremos otro voltaje, y la suma de ese valor nos tendrá que dar como resultado lo que la fuente nos distribuye. Vamos a proceder a lo que es pasar a las mediciones del voltaje en cada una de las lámparas. Vamos a empezar con las del circuito en serie. Primero que nada hay que colocar nuestro multímetro en lo que es en el rango de voltaje alterno. Rango de voltaje alterno. Siempre hay que colocar el rango más alto para protección del mismo multímetro, para evitar dañarlo. Luego
Vamos a empezar a hacer mediciones en cada una de las lámparas. Vamos a medir primero voltaje en la primera lámpara. Vamos a ver. Como pueden ver, obtengo un valor de 42 voltios. Bueno, ese sería el voltaje de lo que es la primera lámpara. Vamos a pasar a medir voltaje de la segunda lámpara. Estas lámparas están conectadas en serie, como había antes mencionado. Vamos a ver. Aquí. Este me da un valor de 73 voltios. Si nosotros sumamos 42 voltios más 73 voltios, vamos a obtener un voltaje, un voltaje total de 115 voltios, o sea, serían 115 voltios. Esto es lo que nos está distribuyendo lo que es nuestro disyuntor. Entonces el voltaje, como le dije, se divide en cada uno de los componentes. Ahora vamos a pasar con lo que es la tercera lámpara. Esta lámpara está conectada en paralelo. Tiene conexiones individuales, como ya había mencionado, su neutro propio y su línea viva propia. Entonces, al obtener mediciones, la propiedad del circuito en paralelo nos dice que el voltaje de la fuente, lo que nos distribuye nuestro disyuntor, va a ser el mismo en cada componente que esté conectado en paralelo. Entonces tendríamos que obtener por lógica el mismo resultado que el disyuntor nos está emitiendo. Vamos a proceder a la medición. Y como ven, tenemos un resultado de 116 voltios. 116 voltios. Como sabemos, aquí, bueno, esto sería lo que es el circuito. Como sabemos, nuestra fuente, nuestros tomacorrientes, nunca llegan a los 110 voltios exactos. Es raro, entonces siempre a veces llega más, a veces llega menos, eso depende. Y bueno, esto sería lo que es mi circuito mixto. Gracias por su atención.